Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica de Loyola Alfaro. Llevamos adelante estos videos desde mediados de marzo con el propósito de traerles información de carácter científico, de carácter médico, que tengan relación o relevancia con la pandemia y esta afectación del SARS-CoV tipo 2, el COVID-19, y esta cuarentena que de una u otra manera a todos nos afecta. Para ello, siempre nosotros procuramos de que esa información sea contrastada, sea verificada y de una u otra manera también mediante ello poder luchar contra la presencia de fake news, de bulos que llegan a cada uno de nuestros dispositivos y que de una u otra manera nos intranquilizan en el día a día. Llegamos siempre con un fuerte y caluroso saludo a todas las personas, en especial a las que se encuentran delicadas de salud, padeciendo algún quebranto de la misma, ya sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa, y así también con aquellas personas que lastimosamente han tenido que ver partir a algún ser cercano, algún familiar, algún entrañable amigo o conocido, y que obviamente se le guarda mucha estima y consideración, y que esa ausencia, sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa, en estas circunstancias, sin lugar a dudas, es mucho más sentido. Para ello, empezamos entregando información de lo que tiene que ver con actualización en cuanto al número de casos que se encuentra a nivel de Ecuador al momento, cuando siendo el día, hoy día viernes 9 de octubre del 2020, y siendo la hora local 20 horas 6 minutos acá en la ciudad de Puerto Viejo, el Ministerio de Salud Pública nos dice que tenemos ya más de 145.848 contagiados y una cifra de 12.175 personas fallecidas. Al mismo tiempo, a nivel mundial, ya la cifra, que es bastante interesante en cuanto al número de casos, estamos hablando de que superamos los 36 millones, tocando casi los 37, de personas contagiadas y personas reconocidas y afectadas por el problema y que hayan fallecido por ellos. Estamos hablando de más de 1.066.000. A nivel mundial, los primeros casos o los casos que se están manejando, de acuerdo a cómo se presentan, sí, sigue siendo Estados Unidos el primer país en la cantidad de casos, con más de 7.600.000. La India, que ya con un paso bastante acelerado nuevamente, está tocando los 7 millones, está en el segundo puesto. Brasil se encuentra en el tercero con más de 5 millones. Rusia en el cuarto con más de 1.200.000 casos. Aquí en el quinto puesto hay, por decirlo de alguna manera, una disputa entre Colombia, Argentina, España, Perú y México, todos ellos con más de 800.000 casos. Obviamente que Colombia se acerca a los 900.000, se encuentra en el quinto puesto, pero Colombia, Argentina, que ha crecido de una forma considerable y está sexto a nivel mundial, España y Perú con más de 838.000 y México con más de 804.000 en noveno puesto, están, por decirlo así, prácticamente en el mismo percentil de casos, ¿no? Luego tenemos en el puesto número 10 a Francia, en el puesto 11 a Sudáfrica, Reino Unido está en el 12, Irán está en el 13, Chile en el 14, con más de 477.000 casos, Irak en el 15, Bangladesh en el 16, Italia en el 17, Arabia Saudita en el 18, Filipinas en el 19, Turquía se encuentra en el puesto 20, Indonesia en el 21, Alemania en el 22, Pakistán en el 23, Israel en el 24, Ucrania en el 25, Canadá en el 26, Holanda en el 27, Rumania en el 28, Marruecos en el 29, nosotros hemos descendido al puesto 30 supuestamente, Bélgica en el 31, Bolivia en el 32, Qatar en el 33, Panamá en el 34, República Dominicana en el 35, Polonia en el 36, Kuwait 37, Kazajistán 38, Chechenia 39, Egipto 40, Omán 41, Emiratos Árabes Unidos 42, Nepal 43, Suecia 44, Guatemala, que ya superó a China en el 45, y China justamente en el puesto 46. Pero miren que Japón, Costa Rica y Portugal se encuentran muy cerca y no sería nada extraño que lo desplace. China, que ya está en puesto 46, ¿sí? Donde simplemente se ratifica o se demuestra de que todos los parámetros que ellos utilizaron para poder llevar de una u otra manera o poder contener y mitigar el problema
han sido los más certeros y precisos. Aún tenemos una escalada de casos a nivel mundial muy acentuado. Es por ello que es muy importante tenerlo presente, sobre todo y ahora que acá en el Ecuador y enviamos un afectuoso y muy caluroso saludo a la ciudad de Guayaquil, a la perla del Pacífico, que se encuentra celebrando 200 años de independencia. Sin embargo, esta situación ha hecho que tengamos un feriado que de pronto podría haber motivado a que mucha gente se desplace, y hay que entender claramente que la situación todavía no se ha calmado. A nivel mundial, incluso los casos, si podríamos hablar como el globo terráqueo como un solo nación, están en franco ascenso. ¿Y por qué están en franco ascenso? Porque hay países como con un gran volumen de gente, como la India, sí, con la misma Rusia, Argentina, ni qué decir, en los cuales están presentando una curva bastante acelerada de casos en los últimos días. Hablando un poco de la letalidad, el número de personas fallecidas en respecto o en consideración el número de casos que se presentan, Estados Unidos, cuando ya superó los 7.600.000, ya tiene más de 213.570 personas fallecidas. La India, ¿sí?, solo para tener una comparativa, se acerca a los 7 millones, pero tiene apenas 106.490. Digo apenas, puede sonar fea la palabra, pero el apenas me refiero en comparación con Estados Unidos, que prácticamente tiene la mitad de los casos de este país. Brasil, por lo tanto, es muy interesante entender la dinámica de contención del problema y cómo reacciona de una u otra manera el Estado. Y vemos que a pesar de Estados Unidos ser un país del primer mundo, un país desarrollado, la respuesta en cuanto a las personas que han fallecido, si lo comparo con otros países más o menos de la misma población, en Estados Unidos se ha manejado bastante mal. Brasil, con más de 5 millones, tiene 149.639, y esta es otra comparativa interesante. Rusia, con 1.265.000, tiene 22.000. Pero si Rusia tuviera, multiplicáramos por 4, estuvieran más o menos 80.000, 90.000 pacientes, cuando Brasil está en 149.000. Ahí también vemos que Brasil, en ese sentido también, en general, hablando de la letalidad, las cosas no las ha manejado bien. Colombia, con 894.000, tiene 27.495, y con una cifra algo parecida a la de Argentina, ellos tienen 23.225. España, para que se den cuenta, tiene 861.112, y España es uno de los últimos países que está confinando y manteniendo medidas de cuarentena en algunas ciudades del país, en vista de que el crecimiento muy acentuado que ha tenido en los últimos días el número de contagiados. España, con 861.000, tiene 32.929. Por lo tanto, también vemos que la letalidad en España ha sido mucho mayor que incluso si la comparo con Argentina y con Colombia, ¿sí? Y más o menos la letalidad que ha tenido España, ya hablando de Perú, que tiene más de 838.000 y tiene 33.098 personas fallecidas, está a la par de Perú. México también es un país que se exageró absolutamente en todo esto, porque con 804.000 pacientes afectados tiene 83.096 personas fallecidas, o sea, casi el triple de lo que tiene Perú y España. Nuevamente, lo de México sí fue un desastre en cuanto a la respuesta a la letalidad, pero vemos que la cifra de los contagios, últimamente al menos, está más contenida. Chile, que está comenzando a dar características positivas de contención del problema, con más de 477.000, tiene 13.220. Aquí estaríamos Ecuador, con oficialmente 12.175 casos, pero se habla por lo que no cuadran las cifras entre los fallecidos que están ya en el registro civil inscritos, ¿sí?, y lo que habla el gobierno. Tenemos más de 35.000 personas fallecidas que no entran en la estadística habitual de estos meses. Por lo tanto, esos 35.000, bueno, 12.000 estarían justificados por parte del gobierno, pero un gran número, ¿sí?, estamos hablando más de 23.000, no estarían justificados, y probablemente una gran parte de ellos tendrían que ver mucho con COVID-19. Así que si ponemos esa estadística fría, para un país que en teoría tenemos 145.000 contagiados, ir de 12.000 a probablemente 35.000, ¿sí?,
estaríamos tocando los primeros lugares a nivel mundial. Ya con esta cifra, en comparación a nuestra cantidad de habitantes y nuestra cantidad de infectados, estamos entre los países con peor letalidad o con la letalidad más grande a nivel mundial. Imagínense si tuviéramos los 35.000 que se hablan que pudieran ser en Latinoamérica, en Latinoamérica en general, nosotros después de Brasil seríamos el país con más personas fallecidas. Con Brasil, o sea, estaríamos por encima de Argentina, de Colombia, de Perú, México, etcétera, ¿no? Bueno, perdón, después de Brasil y México, ahí tuve un pequeño lapsus, ¿no? Si tomamos en cuenta Latinoamérica. Ahora, si tomamos en cuenta Sudamérica, ahí sí, después de Brasil estaríamos nosotros con esa cifra. Bolivia con 137.000 tiene 8.228, República Dominicana tiene 2.165 fallecidos, Panamá 2.474. Aquí tenemos a Costa Rica, que también han crecido considerablemente, tanto los casos como los fallecidos, ya están en 1.055. Venezuela 678, pero ese 1.055 de Costa Rica sigue siendo una letalidad, si lo compara con otros países, bastante baja. Y Venezuela, ni qué decir, con 81.000 casos, 678 personas fallecidas, también es una letalidad bastante baja. Paraguay con 48.000 tiene 1.045 fallecidos, Cuba tiene 123, Nicaragua 153 y Uruguay 49. Son cifras que de una u otra manera nos desnudan la realidad de lo que ocurre a nivel latinoamericano y vemos cómo los diferentes países se han manejado de mejor o peor manera. Es indudable que entre los países que peor han manejado esto en términos de letalidad está México, estamos nosotros, Ecuador, ¿sí? Y bueno, ahí sí en la disputa algunos países como Colombia, como Perú, ¿sí? El mismo Brasil obviamente, entre los más destacados. Y aquellos países que de mejor manera han mantenido las cosas, también sin lugar a dudas, hay que destacarlo de Uruguay, hay que destacarlo de Cuba, hay que destacarlo de Nicaragua, hay que destacar lo de Paraguay, hay que destacar lo de Venezuela, y aunque las cifras últimamente han crecido, pero también lo de Costa Rica era como para destacar. Muy bien, vamos a tocar, hoy día es un viernes de feriado, vamos a tocar unos cuantos temas que tienen que ver básicamente con Trump y la afectación que él ha dado, cómo lo han tratado, qué características ha tenido o qué se presume que ha ocurrido en cuanto a lo que le ha pasado y cómo también la estrategia de él, al menos desde el punto de vista médico, ha sido bastante negligente y deficiente. Y qué pena por el personal de salud o qué dolor de cabeza para el personal de salud que está a cargo de la salud justamente de Trump, porque me imagino yo el problema que se genera en que tener un paciente tan indisciplinado, o sea, es increíble. La verdad que bueno, yo soy médico de apoyo diagnóstico, pero me doy cuenta en los médicos que son de la parte clínica sobre todo, que se les complica muchísimo cuando tienen un paciente que no acata disposiciones y que de una u otra manera eso se ve reflejado en cómo se presenta la clínica, cómo se va viendo la evolución de la enfermedad. Pero bueno, estamos hablando de un personaje medio especial, me refiero a Trump, y vamos a tomar en cuenta algunas cosas. Ya. Trump, desde el día que fue diagnosticado oficialmente, estamos hablando de este jueves, hace una semana atrás, él había venido, esto es lo irónico, ¿no? Él había venido el martes de los debates, porque los candidatos a presidentes tienen que hacer 3 debates, entonces había venido el primer debate. En el primer debate incluso parcialmente se mofó, se burló del contrincante porque usaba mascarilla en todo momento. Él se quitó la mascarilla. Él lo diagnostican el día jueves, o sea, estamos hablando de jueves, amanecer viernes, entre 48 y 72 horas después. Pero por lo que conocemos del virus, es muy probable que en ese momento él ya tenía capacidad de contagio. Una vez que se conoce que él da positivo para esto, ¿sí?, comienzan a ocurrir algunas cuestiones. Uno, lo comienzan a tratar con una medicina que se llama Remdesivir, que está demostrado que disminuye el tiempo de los pacientes que están en terapia intensiva. Si un paciente tendría que haber pasado 13 días, probablemente disminuye a 9 o a 8 o quizás hasta 7 días el tiempo que pasa en terapia intensiva. Entonces comenzaron a darle Remdesivir
¿sí? Un antiviral específico que justamente este Remdesivir vendría a ser como el análogo de la parte rusa del Avifavir, que como ya hemos hablado algunas veces, salió de la investigación del Favipiravir japonés, ¿sí? Que se lo había utilizado para tratar el ébola. Bueno, entonces comenzó a tomar Remdesivir. Junto al Remdesivir también comenzó a recibir tratamiento de corticoides, dexametasona, que desde mi punto de vista me parece un poco acelerado utilizarlo, al menos inicialmente, pero creo que fueron con todo a tratar de evitar cualquier tipo de sorpresa. Luego también él formó parte de un estudio, ¿sí? De un laboratorio que se llama Regeneron y que tiene una alianza con Roche en Estados Unidos. Entonces Regeneron está en un estudio fase 3 de una medicina que podríamos considerarla como una vacuna pasiva. O sea, no es una vacuna directamente, porque el Remdesivir, la medicina que hace este laboratorio, que se denomina Regeneron, lo que utiliza o la forma de moverse es simplemente que agarra el plasma convaleciente de los pacientes que ya tuvieron COVID-19, agarra el plasma, que lo extraen de la sangre obviamente, y de aquí agarran los anticuerpos para poder tratar a otras personas. Entonces prácticamente es como tener una vacuna pasiva con la administración de esto. Ese es el principio que utiliza este medicamento o este fármaco que se denomina, porque el laboratorio se llama Regeneron, el fármaco se llama RGN, de Regeneron COP2. Entonces que está en fase 3, que no está todavía aprobado por la FDA, pidieron una excepción para que lo utilice Trump como un uso compasivo. Y obviamente con el poder que él tiene, se lo aprobaron, ¿sí? Ahora, comenzó a utilizarlo. Aparentemente ha dado buenos resultados, por lo que estamos viendo hasta ahora, la combinación de todo lo que le han dado. Sin embargo, el fin de semana que él tuvo que llegar a la Casa Blanca, él tuvo que bajarse del helicóptero. No sé si vieron ustedes que llegó a la Casa Blanca, se bajó del helicóptero y tuvo que moverse hasta el interior de la Casa Blanca, luego salió al balcón y en el balcón se quitó la mascarilla. En una señal que muchos tildaban de simplemente confrontar al virus, demostrar que él es más poderoso, muchas cosas, pero que yo desde mi punto de vista médico también lo vi como la necesidad de aire. Si ustedes se fijan en el video y pudieran contar la frecuencia respiratoria, las veces que él respiró por minuto, más o menos respiró 24 veces por minuto, lo que está hablando de que ya tenía un déficit de frecuencia respiratoria. Lo que los médicos han publicado, que él en algún momento llegó hasta una saturación de oxígeno por debajo del 93%. Eso para nosotros en la parte médica ya es una señal de que podrías necesitar tener un soporte de oxígeno, sea por bigotera, por mascarilla, etc. Probablemente se lo deben haber aplicado, probablemente, pero en ese momento él estaba con esas condiciones. Ahora, no justifico para nada, pero quizás es entendible dentro de la óptica de Trump, ahora que está en plena campaña, que ahora en noviembre, mire, estamos 9 de octubre y ya de aquí a un mes y días más, probablemente ya tiene que estar recibiendo votaciones. Entonces, él demostrar alguna situación o alguna forma de que se lo vea débil, digo yo, mi pensamiento, entonces de una u otra manera, él contrarresta eso dando este tipo de actuaciones, que para la parte médica es un problema, porque miren, él está diagnosticado positivo para COVID-19. Un humano cualquiera, yo me enfermo, usted se enferma cualquiera, nosotros nos piden que guardemos cuarentena. Es una cuarentena que al menos mínimo es de 21 días, ¿no? O sea, estamos hablando que en 14 días, desde que se le demuestra que está con el problema, porque en teoría cuando a usted ya le demuestra que está el problema, probablemente usted lo agarran entre el día 7 a 10. Entonces, más 14 días, estamos hablando que ya tenemos aproximadamente unos 24 o 28 días. ¿Sí? Entonces, esos 14 días iniciales ya dan un buen margen de seguridad de que su carga, de que si usted superó el problema, el virus está contenido y probablemente ya no contagia. Pero incluso se extiende hasta 21 días para tener 100% de seguridad. Entonces, él debió haber estado recluido, ¿sí?, por esta situación. Es más,
Tanto fue el descuido de una u otra manera de que él pregonaba de no utilizar mascarillas y todo eso, que no solo que se infecta, que ya de por sí es un problema, pero él sobreinfecta o superinfecta a muchas personas. Él se catalogó, en inglés hay un término específico para el superinfectador, o sea, aquella persona que propaga una enfermedad de una forma muy intensa. Entonces Trump contagió incluso a muchos de los que forman parte de su aparato de gobierno y él fue causa de ello. Entonces yo les digo, normalmente, o sea, una persona común y corriente, estaríamos postrados, estaríamos guardando la cuarentena, en fin. Él se auto quitó su cuarentena, se fue allá a la Casa Blanca y prácticamente dice que ya en pocos días va a reanudar todas sus actividades. Pues un problema que lo tiene que manejar él, su equipo médico y probablemente el pueblo norteamericano de una u otra manera. Pero tomando en cuenta aquello, miren lo que dice Anthony Fauci, que es el principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos y que afirma que el acto de la Casa Blanca fue un evento de superpropagación del coronavirus. Él comenta que estaba previsto como una tarde para hacer historia por parte de Donald Trump y aparentemente terminó al menos 34 personas contagiadas, incluidos el mismo presidente. Eso fue hace un par de semanas que la Casa Blanca se engalanó para la nominación de la jueza Amy Coney Barrett como magistrada de la Corte Suprema, la tercera persona nominada por el mandatario para el máximo tribunal. Pocos días después, Trump, la esposa Melania y otros funcionarios asistieron al evento y dieron positivo para COVID-19. Según afirmó este viernes el doctor Fauci, el director nacional de alergias y enfermedades infecciosas, que no hay duda de que lo que ocurrió en Casa Blanca fue un evento de superpropagación, cuando una persona enferma contagia a otro número de cantidades de individuos que estaban en el mismo lugar o cuando de una reunión se derivan diversos casos positivos. Y eso nosotros conocemos aquí en Ecuador, sí, si ustedes recordarán, incluso en el Guayas hubo un evento matrimonial donde muchas de las personas que asistieron allí salieron contagiadas. Eso se conoció, no sé si fue tan público, pero al menos en la parte médica nosotros teníamos mucho conocimiento sobre ello. Y también hubieron otros actos en diferentes ciudades que propiciaron esto. En Los Ríos también, en una ciudad de ellas, hubo un acto muy específico que propagó. Acá en Manabí, en Manta, hubo un acto también similar que propagó mucho. Sí, estoy puntualizando algunas ciudades porque se conoce claramente cómo fue la superpropagación allí. Entonces, por ello nuevamente que insistimos que a pesar de estar en feriado y para este gobierno, que es el peor gobierno de la historia, que todo ha actuado mal, que todo lo ha hecho mal y que ha sido cualquier cosa que hace con grandes vicios de corrupción, nos manda a vivir un feriado. Primero que ha despedido a tanta gente que es una ironía que hablen de feriado. Hay mucha gente que está viviendo con lo justo, con unas limitaciones extremas, y hablar de feriado como es una falta de respeto. Está bien, celebremos a Guayaquil como se debe, pero hablar de feriado es hasta una falta de respeto. Entonces, pensar en ir en lugares de concentración masiva, estamos hablando de que estamos llegando a eventos de superpropagación, y eso tenemos que quedarlo claro. Y bueno, Trump ha sido muy especial, ha sido muy particular su forma de proceder en todo lo que ha hecho, ¿sí? Y la verdad es que él, de una u otra manera, tiene un sello muy característico, que para unos será muy negativo, para otros quizás no tanto, para otros puede que sea hasta positivo, pero en todo caso, el accionar de él desde la base médica ha sido negligente. Al menos yo lo puedo comentar de esa manera. Y obviamente que esto, porque si ustedes ven la foto del acto que hubo en Casa Blanca, la mayoría de personas están sin mascarillas. Y no es que están separados en una distancia bastante interesante, están muy cercanos. O sea, a pesar de que esté en el aire libre, porque eso es una mala idea también. Usted dice, estoy al aire libre, entonces puedo estar con muchas personas. No, pues si está al aire libre, está a menos de 1 metro con alguien, y si esa persona está contagiada, no usa mascarilla, tiene una alta posibilidad que se va a contagiar. O sea, es imposible que no ocurra aquello. Sí, a diferencia que si está al aire libre, está a más de 1,5 metros de la persona, están con mascarilla, la posibilidad de que se contagie es mínima, por no decir nula. Entonces vemos la diferencia y yo les invito de pronto que si ustedes ven ese acto de Casa Blanca, se fijen en las fotos
¿sí? Para que se den cuenta la cantidad de personas que están sin mascarillas y sin guardar el mínimo de distanciamiento social. Entonces no fue nada extraño que haya ocurrido lo que ocurrió. Y bueno, todo viene consecuencia de lo que está ocurriendo en cuanto a las elecciones en Estados Unidos. Trump incluso anuncia su vuelta a la campaña electoral en 10 días después del diagnóstico de coronavirus, 10 días después, o sea que ni siquiera respeta una cuarentena real. Y este sábado se cumplen 10 días desde que lo diagnosticaron y el presidente no parece dispuesto a estar ni un minuto más encerrado en Casa Blanca, según ha hecho saber él mismo al anunciar un posible viaje de la campaña electoral a Florida, previsto para esta noche, y otro el día lunes a Pensilvania, lo que visitaría dos estados claves para ganar la presidencia, donde su contrincante demócrata Joe Biden le lleva ventaja. Mientras el médico personal del mandatario considera que puede tener una vuelta segura, entre comillas, a sus compromisos. El presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que tienen unas confrontaciones con Trump por si acaso, presentó este viernes un proyecto de ley para crear una comisión que permita al Congreso aplicar una enmienda 25 de la Constitución, esta que hable de quitar el poder a un presidente por razones de incapacidad, entre otras. Bueno, son problemas allí, pero la verdad de las cosas es que si fuera una persona normal, él no debería salir de la cuarentena. Encima de que sabemos que contagia y lugar donde vaya hay que extremar medidas, las personas, o sea, no puede llegar a eventos ahí, simplemente es una demostración de poder. Pero cada uno ve las cosas como mejor considere y cada uno cree que pudiera, bueno, en este caso digo de él, cree que puede estar por encima de todo. Acá también vemos autoridades como, hay autoridades acá como de una u otra manera llaman la atención, contienen, hasta castigan, hasta cierran eventos, hasta cierran locales, hasta cierran lo que sea, pero de pronto salen tomando bebidas alcohólicas sin guardar el distanciamiento social, sin mascarillas, etc. Entonces, lo que dicen dicen con la boca, lo destruyen con los pies fácilmente. Lo mismo ocurre con Trump. Entonces, le hemos dado esta atención a Trump no porque nos interese Trump como tal, sino porque vemos primero el doble mensaje de autoridades. Si usted es una autoridad y quiere demostrar que es autoridad, tiene que pregonar con el ejemplo. Eso es la primera cosa, ¿no? Es como en nuestro país, por ejemplo. Tenemos un ministro de Economía que ha sido un desastre, lo peor que haya pasado, que ha despedido a tantos, que en plena cuarentena, por favor, eso nunca olvidar, pagó más de $1.000 millones a bonistas, más de $1.000 millones a bonistas, ¿sí? Y condenó a que muchas de las personas que fallecieron, de una u otra manera, él sea culpable, y en algún momento, hasta por cuestiones de la OMS, él tendría que llevar a un juicio político. Y ahora se nos quiere hacer pasar la figura de que ha sido excelente, vendido obviamente por la prensa mercantilista, y encima también nos quieren hacer creer que le están dando un puesto por su buen desempeño, vicepresidente del BID, cuando todos sabemos que son condicionamientos que se dieron en las negociaciones para lo que llegaron. O sea, amarres en otras palabras. Así que eso es lo que ocurre en el mundo. Y hemos hablado de Trump simplemente porque vemos el doble discurso. Vemos también medicina nueva que está aplicándose y vemos también cómo de una u otra manera los pacientes sí pueden comportarse de diferentes formas. Así que por eso hemos hablado de Trump. Nos olvidamos de él, al menos yo como humanista, como médico, deseo que le vaya bien en su salud, ¿sí? Dios quiera que le vaya bien. Pero al menos de la parte política, para mí es una persona que me da entre temor, indignación y coraje, así que no opinaré de ello. Y bueno, como cualquier persona que estuviera enferma, ¿no? Que les vaya bien. Y igual el saludo a la gente que por acá siempre se conecta y que a veces padecen problemas de salud. Espero que se puedan recuperar todos, porque a veces hay problemas que no tienen nada que ver con COVID-19, pero también nos afecta. Hay cuadros gripales ahora, problemas de alergia, hay problemas por estrés, ¿sí? Angustia y depresión, hay muchos otros problemas asociados y de una otra manera todos tenemos que enfrentar ese tipo de cosas. Así que las mejores vibras para la recuperación de todos y cada uno de ustedes. Una pequeña puntualización en cuanto a dos países, Argentina y Colombia, porque Argentina registra un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus con 515 decesos en 24 horas. Eso lo confirma el Ministerio de Salud este día viernes, de 515 personas que fallecieron en las últimas 24 horas, con el total de número de fallecidos ya de 23.200
225. En el reporte de este 9 de octubre, las autoridades sanitarias notificaron además 15.099 nuevos casos de coronavirus, que se suman al acumulado de 871.468. En la jornada anterior, la cartera de salud daba cuenta de 22.710 decesos. Eso está pasando en Argentina, lo tomo en cuenta porque Argentina, junto con Colombia, son los países que a nivel de acá de Sudamérica últimamente más han crecido en el número de casos. Entonces eso ha pasado con Argentina, con Colombia también ha ocurrido algo similar y simplemente lo mencionamos porque nos llama la atención la curva de crecimiento que ha tenido. Muy bien, déjenme ver si tenía algo más pendiente para entregarles, porque hoy día es un viernes de feriado. La verdad que iba a estar un poquito complicado de poder incluso para poder estar acá en el video, pero bueno, estamos por acá. Esperamos también que dentro de todo, más que feriado, yo creo que pueden ustedes agarrar este día, esta noche, para que sea un momento de poder relajarse la mente, sobre todo, o sea, olvidarse de cosas y tratar de considerar de que puedan venir cuestiones muy interesantes. No, hay un artículo que aparece bastante bueno sobre las lecciones de Israel y cómo ese país ha pasado de ejemplo a patito feo en la lucha contra el virus. Y cuando yo leo eso, la verdad que lo que ocurre en Israel tiene mucho parecido a lo que, bueno, guardando gigantes distancias, un parecido a lo que ocurrió acá en Ecuador, cuando ahora estamos viviendo esto, cuando Israel bajó la guardia y de una u otra manera los problemas comenzaron a ser catastróficos. Entonces digo esto porque no hay que bajar la guardia, no ha terminado el problema. Mentalmente tenemos que estar conscientes de que al menos hasta febrero del 2021 las cosas tienen que estar como están hasta ahora, y a pesar de que ya hay vacunas, ya se está moviendo el tema de vacunas, que por cierto el día domingo vamos a hacer una actualización del tema, a pesar de que ya haya vacunas todavía estamos un poco lejos de ello. Porque nuevamente el tema de vacunas, a pesar de que existan, depende también cómo cada gobierno haga sus alianzas, haga sus estrategias para poder proveerse. Y este gobierno, lastimosamente, no solo que es el peor de la historia, es el más ineficiente, sí, el más inescrupuloso para todo, para que haya votado a gente en plena pandemia, es que no tiene ni respeto siquiera a la dignidad, al trabajo, ni a nada. Y entonces no podríamos esperar tantas cosas, pero bueno, de una u otra manera la misma ciudadanía obligará y motivará de que actúen en el tema de vacunas. Muy bien, esto de lo de Israel también lo vamos a dejar para el día domingo. Vamos a procurar de terminar el video un poco más temprano de lo habitual para que vayan tranquilos. Vamos a saludar a las personas que se han podido conectar. La abogada Gladys Pinargot de Zambrano está por ahí, saludos. Fabricio Perero, la doctora Laura Peña Vera, saludos, esperamos que estén muy bien. Pierina Barrera Vera, Neri Fernando Zambrano More, Manuel Antonio Vega Zambrano, Brigitte Macías, nuestro colega doctor Randolph Rantis Estrada, José Luis Párez Vallejo, Líder Bailón, Denis Santos, Edgar Baque, Christopher Marcillo y Plinio Iván S., de las personas que se han conectado. Vamos a ver si han podido escribir o comentar algo también acá y de pronto también lo mencionamos. Bueno, no han podido colocar nada, entonces con lo que hemos llegado hasta ahora esperemos haber contribuido un poquito en algunas cosas, ¿sí? De una u otra manera, y esperemos que el resto del viernes, de la noche, del fin de semana lo puedan pasar bien. Los mejores deseos para cada uno de ustedes, para sus familias. Dios quiera que dé bastante salud, que tener salud ya en momentos como este ya es una situación bastante importante. Así que si también se permite, por parte del gran arquitecto del universo, el día domingo 20 horas estaríamos por acá nuevamente, y para todos ustedes muchas bendiciones para los creyentes y muy buenas vibras para todos. Cuídense mucho, pasen muy bien y una muy buena noche de viernes. Chao, chao.